Tenemos que ir con Gabriela Alegría porque hay algo que está pasando que es tremendo, tremendo, Claudio, mucha atención. No, un tremendo Gabo. escándalo, Gabo. Ya estás en la Corte Suprema porque además hay magistrados que están solicitando la remoción de Ángela Vivanco a raíz del caso Audios. Y tremendo. Estamos en eso, PRI. Lo que nosotros estamos viendo a esta hora de la mañana es toda la expectación periodística que se está dando a esta hora en la Corte Suprema, porque en una de sus salas está el pleno extraordinario de la Corte Suprema para revisar la situación de Ángela Vivanco. ¿Qué fue lo que pasó hace minutos nada más? El presidente de la Asociación de Magistrados solicitó ya por oficio que esto se investigue, y no solamente a Ángela Vivanco, sino que a todas las personas que podrían estar involucradas en este caso, PRI Repe. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Porque si están pidiendo su remoción a una situación que además es prácticamente inédita, a raíz de la filtración de las conversaciones que él tuvo con Luis Hermosilla, hay que contextualizar lo que está ocurriendo. Ayúdame con eso, Francesco. Bueno, lo que tenemos acá básicamente es la primera gran verdad detrás de los audios cuando hablamos de influencias. Efectivamente, en la época en que se empezó a mencionar el nombre de Ángela Vivanco para asumir un cupo en la Corte Suprema, desde el mundo académico ella, tuvo conversaciones con Luis Hermosilla. Y ella le pidió de alguna manera que hiciera gestiones para apoyar su nombramiento. Y se hicieron varias gestiones con personas tan importantes en el gobierno de la época como por ejemplo Andrés Chadwick y otros. Hasta ahí nos quedamos en la legítima crítica de nuestro sistema de nombramientos, por ejemplo. El tema, y por qué se habla de remoción, o cuál va a ser el castigo, o qué va a ser el Poder Judicial, es porque una vez que ella es elegida suprema, como se dice, ministra de la Corte Suprema, ella entrega cierta información a Luis Hermosilla cuando esta no era pública. Es decir, Claro. no cumple con los principios de un juez de la Corte. Sí, pero mira, aquí es importante hacer historia y en los chats es evidente, porque una cosa es que en algún minuto se pensaba que Luis Hermosilla era un charlatán, que él vendía estas posibilidades de influir, qué sé yo. Pero aquí pasamos del dicho al hecho. Exactamente. Porque efectivamente en los audios queda constatado que él la ayudó y que después ella le devolvía el favor, No, ya es que- estando en la Corte Suprema. Claro, repete. Es que esta cuestión es extraordinariamente delicado. Terrible. O sea, Se nos cae un poco el sistema. Es tremendo. En el tema de los nombramientos, que es lo que vamos a ver ahora, siempre hemos tenido la sospecha de que finalmente aquí no se nombra realmente por una capacidad técnica o no, sino más bien hay cuestiones Claro. involucradas. Ok, pero eso es para que te nombren. Una cosa distinta es después pagar ese favor, comillas. Pero mira, este es el inicio de la historia. Ángela Vivanco le escribe a don Luis Hermosilla y dice: estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco, su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema. Cuando me pueda recibir, desde ya mil gracias y muchos saludos. Aquí por lo menos uno entiende que no se conocían. No lo Claro. sé. Ella primer es acercamiento. una abogada y académica de la plaza muy importante, hasta esa época, por supuesto, y Luis espérame Hermosilla una era cuestión. conocido. Fíjate que acá hay un primer mensaje, que está clarito el mensaje, digamos, cuál es la intención de comunicación de ella. No hay respuesta, No, no al tiro. entonces insiste. ¿No es cierto? Claro, porque no Estimado la Luis, conoce. ¿cómo llegó de su viaje? ¿Sería posible irlo a ver el jueves o viernes? Irlo a ver. A mí me da la impresión de que ella sabe que él es un hombre clave en esto. ¿Y por qué? Porque hay serias dudas de cuántos otros nombramientos que pasaron por ese gobierno o anteriores Luis Hermosilla pudo Es haber que tú, tenido lo que alguna, dices, tú lo que dices es clave. alguna participación. Tú lo que dices es clave. Porque para llegar a la Corte Suprema, ¿qué hay que hacer primero, Claudio? Hay que buscar padrinos políticos. Pero pero en términos de carrera, hay que A ver. ser a lo menos ministro de la Corte de Apelaciones. A ver, aquí estamos hablando de Vivanco y Matus, que son los dos cuestionados. Son personas que entraron fuera del Poder Judicial. Exacto. Y tanto Vivanco como Matus tenían carrera académica. Y en virtud de su trayectoria como abogados, como académicos, fueron nombrados como ministros de la Corte Suprema. No son No personas hicieron que... carrera como jueces. No son personas que han hecho la carrera como jueces. Entraron
por la ventana, básicamente lo que dicen los jueces. Claro, porque generalmente a la Corte, generalmente lo voy a decir, a la Corte Suprema llega una persona que fue juez de garantía, después fue juez, no, te invento. No, es así. Y después es llega un juez del crimen y después pasa a ser juez de la Corte de Apelaciones juez de y después letras. Corte Suprema. Efectivamente. Esa es como la carrera lógica. Juez de letras, ministro de Corte y ministro de Corte Suprema. Claro. Esa es la Ya. secuencia. Es que por eso es súper, lo que decía Francesco es clave, porque ella sabe con quién está hablando. Y sabe por qué lo necesita probablemente. Su contacto me lo dio José Ramón Correa. O sea, acá hay una conversación de con quién tengo que hablar para mi postulación en la Corte. Tenéis que hablar con Eso Lucho. es, con Lucho. Lucho es el clave. Lucho es la clave. Es lo que uno entiende por el mensaje. Y mira, solamente para cerrar estos mensajes, que aquí ya entramos en lo que significa la relación entre ellos dos. Sugerencia, dice él, nos podemos tutear. Usted es joven, yo no tan viejo. Usted es joven, yo no tan viejo. Ja, ja, ja. Por supuesto, le dice ella, y usted, el usted era por respeto, no por edad. O sea, efectivamente yo al menos me doy cuenta aquí que no se conocían o no habían tenido una conversación hace mucho rato, no tengo idea. Pero esta es la presentación. Claro. ¿Te parece a las 15 horas? Con mucho respeto, te espero a esa hora. Te espero a esa hora. Y aquí comienza esta historia, que es la que nos tiene hoy en algo, como decía la primera, inédito, ¿eh? La remoción de un juez de la República, de la Corte Suprema, por un caso de influencia o de falta a tu compromiso republicano con la Corte, Sí. es inédito. Es inédito. Pero no sabemos si va a pasar eso. Vamos al otro chat, porque tenemos cómo avanza esta historia. Esto sigue siendo al principio de la relación entre ellos dos. Luis, buenos días. ¿Cómo viste la cosa en la Corte hoy? Bien, dice él, aunque Osa fue a hablar en su momento a la Corte, ahora a ganar Ángela. Él, y en general la serie de chat que se han revelado, siempre aplica este tipo digamos, de fórmulas para que ella se tenga fe. Porque en el periodo de Ángela Vivanco habían otros candidatos también. Sí. Y esto va dependiendo de las personas que se van retirando de la Corte Suprema, y al ser una académica, puede ser que técnicamente esté muy bien, Claudio nos podrá decir también, pero también responde a sensibilidades Checo, políticas de centro-derecha. Entonces, quiero decir- era clave antes que se acabara ese gobierno, eso quiero decir. Ya, pero mira, es distinto en que él le haya dicho, Ángela, le deseo la mejor de la suerte, sino que le dice, ahora ganar, Ángela. Es como yo te estaba apoyando, te estaba ayudando, o sea, reforzando que él está haciendo todo lo posible para que ella llegue a ese puesto. Claro. Juan José, ¿no? Sí, Juan José Sí. Osa. Que en ese minuto era secretario general de la presidencia. Claro. Esos votos, ojo, Echeverri, 10, Barahona y Vamos Bianco para 8, son votos de ministros de la Corte Suprema para formar la quina. Claro. Ojo, y cuando se tiene que nombrar un ministro Corte o nombrar un ministro Corte Suprema, a ver, la palabra no suena bien, ¿ah? No suena bien. ¿Pero se acuerdan del padrino? Sí. Ya. ¿Se acuerdan del besamanos? Sí. Ya. Bueno, la lógica es la misma. En el Poder Escuchar no me van a- no- Para nombrar un juez de la Corte Suprema, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es mérito. No, pero Y segundo es que yo tengo que buscar los votos Claro. de los está ministros bien, de la pero Corte Suprema. ¿cómo es el sistema de nombramiento para un ministro de la Corte Suprema? Estamos hablando de un Chile que se supone que los poderes están separados, ya vemos que no tanto. Pero O sea, esto está demuestra que el no. Ejecutivo, el Parlamento y el Judicial, que son los tres principales poderes del Estado, ¿no es cierto? Para nombrar un juez de la Corte Suprema, que es ser ya... Es lo más importante. no va a Corte importar. Suprema hace la quina. Hace la quina la Hace Corte. quina. La Corte Suprema hace la Y quina. esto se sensibiliza con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, propone Al Parlamento. Senado. al Parlamento. Senado. Elige uno de la Perfecto. quina. Entonces, acá cuando dice Echeverri 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeffer y Salinas Gastón 7. Los favoritos de los ministros de la Corte era Leonor Echeverri, no Vivanco. Claro, pero no está, necesariamente gana el favorito de la Corte. Pero mira, ok, entonces ahora a ganar Ángela. No me extraña, gracias, estimado Luis, por tus gestiones, porque aquí hay algo como de duda todavía. Pero después dice, amigo, o sea, ya son amigos, Ya no es usted, ya no es usted. es amigo. Salió la quina, dice ella. Y aquí explica los votos, que insisto, por más que efectivamente tenga Echeverri más votos, da lo mismo, porque después hay que Ella ya convencer está. en este caso Porque a al Sebastián final es una Piñera. decisión política. Exacto, de elegirla a ella. Y él nuevamente lo celebra, ¿no? ¡Eh! Felicitaciones. Ya le dice a quién.
Andrés Chadwick. Exacto. Pero yo insisto en que la forma en que él menciona aquí, cuando ya entraron en confianza, ahora ganar Ángela, felicitaciones, es que él está... pero que le quede muy claro a Ángela Vivanco que todo lo que ella ha avanzado es gracias a las gestiones de Luis Hermosilla. Y aquí no queda ni una duda de eso. Porque Y si no acá sería mucho más formal, Francesco. Yo insisto, que podría decir, Ángela, que le vaya bien, usted tiene todo el mérito posible. Vuelva para atrás, por avanzando. favor, señor director, porque acá hay una cuestión que yo no entiendo bien. Y aquí, ¿Qué pasa, espérate. Y otra cosa, súper, hay que reunirnos cuando él pueda. Ok. Con Andrés Chadwick. Está bien. Y acá, esa es la gestión de Luis Hermosilla. Claro. Pero yo también tengo... Es parte de la gestión. parte de la gestión, porque al final la decisión es política. Tenéis que tener los votos en el Senado. así De aquí en adelante, Luis Hermosilla se transforma en un hombre clave. Pero espérame un poco. ¿Por qué me quiero detener acá? Dale. ¿Quién propone esta quina? La Suprema. ¿Y por qué está Vivanco si ella no es parte del Poder Judicial? Porque hay cupos que son para personas ajenas al Poder Judicial. Sí. Así como fue Vivanco, también fue Matus. Ya, pero ella tiene que haber hecho gestiones, Esas son... o Luis Hermosilla tiene que haber hecho gestiones para que ella apareciera en esta quina. Es- Antes Claro. de la decisión política. Sí. Hay, Ahora, hay breve. abogados, el sistema del Poder Judicial, y esa es una crítica que también se hace al sistema del Poder Judicial, hay abogados integrantes, que además son ministros, y abogados integrantes que van haciendo la carrera, primero ministro de Corte, apelaciones y después Corte Suprema. Y por lo tanto los abogados integrantes que están en la Corte Suprema son los primeros en la lista para ser propuestos. Y me parece que la lógica de Echeverry, Vivanco, Pfeffer era esa. Eran abogados integrantes, habían participado, habían integrado la Corte como Ya. abogados y por lo tanto tenían el favor y O lo sea, conocían. ¿esto no es extraño que aparezca en la quina ella? No es Ya, extraño. Perfecto. Quería despejar esa duda. Bien. No es vamos. descabellado. No es descabellado. Sí. Entonces, 10 de abril de 2018, estamos a puertas de la nominación. Muchas gracias, Luis, le dice ella. Por favor, ayúdame con esta reunión con Andrés Chadwick. Creo que urge y agradecería muchísimo que fuera de los tres. Sí, y ella no solamente quiere comunicarse con Andrés Chadwick por WhatsApp o por teléfono, ella insiste en que sea en persona. En persona. Y que además esté presente Luis. Luis Hermosilla. En eso estoy, dice él. Un abrazo. A ver, una cosa para que entendamos también a quién es Ángela Vivanco. Ángela Vivanco, no la conozco a nivel personal, por supuesto, aquí ya están teniendo una conversación bastante coloquial, pero tiene un estilo de ser una persona muy elegante a la hora de hablar. Es una persona que usa, digamos, tiene un lenguaje, una forma de comunicarse en general en sus clases, en sus reuniones con la prensa. ¿Ella? Sí, de una forma, digamos, precisa, correcta. No se equivoca, no titubea. Es completamente dueña de lo que dice. Estoy pensando en su performance como profesora, que yo ¿Y lo en algún minuto experimenté. fue vocera de la Corte Suprema? Vocera de la Corte Suprema, en sus que entrevistas. habló de la ISAPRE, hay que hablar más no rápido. cae en, quiero decir, no cae en cosas coloquiales. Ya. Entonces, Mira, hagamos por eso un por eso me paréntesis. parece que es distinto esto. Claro. Hagamos un paréntesis dentro del mismo caso. Acaba de llegar Tonka Tomisic a declarar también por el caso Audios. En ese lugar está Ana María Silva, Anita. Llegando en este instante, Priscila cambió de auto. Fíjate que tenía que llegar a las 9 de la mañana y nosotros estábamos esperando que ella llegara acá a la Fiscalía Oriente, en la comuna de Las Condes, y habría salido de su casa en un vehículo, en un Renault. Y fíjate que tardó más de una hora en llegar, porque tenía que llegar a las 9 de la mañana y llegó en otro vehículo, en un Subaru. Atrás, en la parte de atrás. Ella salió de su casa manejando y ahora llega en la parte de atrás de un vehículo Subaru. Va a ser bastante difícil que se baje porque hay muchísima prensa, muchísimas cámaras, muchísima expectativa, porque esta es una de las aristas más importantes, Priscila Repe, del caso Audios, porque ya les voy a contar por qué, pero primero vamos a esperar que se pueda estacionar este vehículo, que intentemos conversar Ahí se con va a la Tonka bajar. también cuando ahora se baje, pero va a ser, Ahí se va a como yo bajar, te decía, Anita. bastante complejo que se baje. Me voy a dar la vuelta por Sí, acá estamos viendo la imagen. para ver si la puedo... Bien complejo, sobre todo por la cantidad de prensa que hay ahí. ¿Cómo estás, Tonka? ¿Vienes como testigo? ¿Viniste con tu abogado? ¿Cómo te sientes? Cuidado. No, sí, vamos a pasar. ¿Cómo te sientes, Tonka? ¿Estás nerviosa? Sí, vamos a pasar. Conversemos un segundo, por favor. Pásale. Sí.
Permiso. Sí, está muy difícil. Está muy difícil el paso, pero Tonka, estamos en vivo para Canal 13. Te quería preguntar cómo te sientes. Ahora que vienes como testigo, si vienes con tu abogado también. Cuidado, no se vayan a caer. ¿Te Permiso. llamó la atención que hayas aparecido en el alegato de la Corte de Apelaciones? Se te nombra como es el caso ícono para la Fiscalía en el cual Bueno, el soborno. ¿te sorprendiste, Tonka, cuando supiste que Leonarda Villalobos estaba involucrada en temas de posible soborno? La Fiscalía dice que ¿Te sorprendió, Tonka, saber que tu abogada estaba metida en el caso en temas de soborno, servicios de impuestos internos? Nada, tiene que estar. Hay que darle paso para que pueda entrar, hay que darle paso. Caótica. Bueno, bien caótica la entrada, vamos a tratar de salir ahora de vuelta. Oye, pero fue hace rato que no teníamos una entrada tan caótica, yo creo que ni en tribunales, fíjate que... Ya, les quiero contar la historia cómo fue. Ya. Ella llega en este auto, llega en un Subaru. Y ella sale de su casa en otro vehículo, en un Renault. Ella tenía que llegar acá a las 9 de la mañana y son las 10 de la mañana. Es decir, cambió de auto a la hora de venirse para acá y tardó 1 hora en llegar. Ella sale manejando, cambia de auto y llega entonces a las 10 de la mañana. Muy tranquila, ¿eh? Te escucho, Priscila. Sí, mira, era bien difícil además la llegada de Tonka, la cantidad de prensa que había ahí, al menos se le veía bien tranquila, pero ella también va a declarar también dentro del caso audio. Exactamente. Porque es su abogada la que... perdón, pero también le intentó preguntar a Anita, pero no sabemos si ella se sorprendió o sabía que Leonarda Villalobos estaba relacionada en este caso. Es que difícilmente sabía. Mira, el caso Tomisic en el caso audio o Hermosilla es clave. ¿Cómo le salpica a Tonka? Esto no es como una arista farandulera del caso audio, claro, para nada. Es clave porque la Fiscalía lo que quiere demostrar aquí es que hubo soborno a funcionarios públicos. Bueno, justamente dentro de esa trama entra la figura de Tonka Tomisic. Ya. No que ella haya hecho alguna gestión, pero ella pidió ser defendida en su minuto por Luis Hermosilla frente a una deuda que tenía con la Cuca, esta empresaria, dueña de la Cuca por lo demás, que era representada por Leonarda Villalobos. Claro. Bueno, lo que no sabía ni Tonka, creo yo, ni la Cuca, es que ellos dos trabajaban juntos, esa es la tesis de la Fiscalía, y sobornaron, o sea, parte de los pagos que se hicieron a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a uno en particular, fue para conseguir la información financiera dentro del Servicio de Impuestos Internos de Tonka Tomisic. Ya. Y ahí inicia este capítulo. Ya, esa es la información que ella va a entregar ahora entonces Por eso le van a en su declaración. Exactamente. Ya, volvamos a lo que tiene que ver con Ángela Vivanco. Que es lo más delicado. Ahora, yo tengo una pregunta para Claudio respecto de Ángela Vivanco. Acá hay comisión de delitos o hay un lobby que yo no sé, yo me imagino que todos los candidatos a ser jueces de la Corte Suprema en algún minuto tienen que mover contactos para que salgas nombrado. Claro. Sí. ¿Es reprochable desde qué punto? ¿Desde lo moral, desde lo ético o desde lo penal incluso? Yo separaría dos temas. Primero, lo que hace ella antes de ser nombrada como ministra de la Corte Suprema y sobre nuestro sistema de nombramiento. Y ahí la palabra clave es prudencia, lo mismo que uno le podría decir a Matus, al otro ministro de la Corte Suprema, claro, que también tiene los mismos problemas. Es prudencia, antes que me nombren. La cuestión es qué pasa después que me nombren y las cosas que yo hago ya teniendo la investidura como ministro de la Corte Suprema. Y ahí la situación cambia radicalmente, porque tiene obligaciones y deberes. Ustedes eran muy jóvenes. El último ministro de la Corte Suprema que fue destituido fue en virtud de una acusación constitucional. El año 1993. ¿Cuál fue el motivo para la destitución de Cereceda, que fue el ministro? Fue porque, participó, no debiendo haber participado en una causa sobre derechos humanos, el caso Chanfró. Ese es el motivo. Pero al final, la discusión respecto que se dio en el Senado fue por corrupción. El caso Chanfró fue el punto de partida. A Cereceda básicamente lo destituyen por corrupto. No, y era toda una polémica porque hubo votos de centro derecha que supuestamente no iban a estar. Ortiz de Filipe. Pero solamente quiero hacer un comentario muy desde el sentido ciudadano. Sabemos hace rato que existe el lobby. Sabemos hace rato que esto, o sea, seríamos muy
¿cómo decirlo? De Muy hecho, hay una cínicos. ley de lobby, Sí, digamos, pero o sea, seríamos muy es legal. cínicos de pensar que Ángela Vivanco es la única persona que hizo todo Totalmente. lo posible para mover las redes a través de Luis Hermosilla para poder llegar a la Corte Suprema. Aquí hay dos formas pero ¿sabe cuál es el tema? Es que si nosotros sabemos que hay lobby para llegar a esos cargos, cuando yo voy a pedir el voto, cuando yo voy a pedirle a las autoridades que me nominen, es a cambio de algo. Entonces no hagamos con que Es que sí ahí está existe el lobby punto, para Fri. llegar, Sí. porque si yo quiero mi voto, ¿a cambio de qué? Mira, veamos lo siguiente. Vamos con Gabo. A ver, Perfecto, Gabo, vamos ¿cuál con es, él. cuál es la... ¿Qué es lo que se dice ahí en la Corte? Porque obviamente hay un terremoto en este minuto en la Corte Suprema. ¿Y el terremoto es por qué? ¿Porque hay un reproche moral o porque se está advirtiendo que puede haber incluso algún reproche penal? No lo sé. Va a haber uno más grande de lo que nosotros pensamos, Repe, porque a esta hora, en la sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Suprema, se están conversando varias cosas. Una de las cosas que se ha conversado es suspender de las funciones a Ángela Vivanco, que es separarla, alejarla de las causas que ella está llevando y luego generar un cuaderno de remoción y su expulsión definitiva del Poder Judicial. O sea, esto tiene aristas muchísimo más grandes de las que nosotros pensábamos y evidentemente hoy podríamos tener novedades que son bien relevantes. Lo primero es lo que comentábamos, que ella pueda ser apartada de sus funciones y eso lo podríamos saber cerca de media hora más. ¿Por qué? Porque esta sesión fue citada a las 8:30 y nos dijeron que iba a durar cerca de una hora y ya estamos cerca de ese término, entonces ya podríamos tener alguna información en los próximos minutos desde allá al fondo, de donde le está mostrando Roger ahora, donde están reunidos los ministros de la Corte Suprema. Ya, aquí la cuestión es súper... Mira, miren este chat. Miren, voy a leer este otro chat. Luis, ¿cómo estás? Te comento que este fin de semana hablé con Felipe Kast, senador, ¿no es cierto? Y nadie le había pedido siquiera el voto. Le comenté el tema y quedó de apoyar. A Víctor Pérez le envié mensaje, pero no me ha contestado. Víctor Pérez era ministro de Interior, ¿o no? Senador, No, creo. senador. Era senador en ese momento, Sí. porque después Sí. fue ministro de Interior Sí. brevemente. Le envié mensaje, pero no me ha contestado. ¿Me podrías ayudar a que me reciba o hablarle telefónicamente? Entiendo, esta semana es clave. Acá yo estoy advirtiendo un grito medio desesperado. Bueno, hay más mensajes, Repe, en los cuales ella también plantea que no entiende por qué razón entre las personas que terminarían votando por ella no saben siquiera que ella es candidata. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Yo también noto aquí evidencia de que ella ya está entrando en un... No está entendiendo por qué ni siquiera saben que es candidata. Claro. O sea, imagínate. Falta la difusión. Y está, dice, hola Ángela, llamaré en un rato más a Víctor Pérez y te aviso. Aquí se advierte claramente de que el hombre tiene el sartén por el mango, digamos. O sea, tiene los contactos directos, pareciera ser, por lo menos. Dale, a ver. Aquí yo no sé si esto considerarlo como una indiscreción, pero bueno, también tiene que ver con las conversaciones y le manda la prueba a Luis Hermosilla. Mira. Claro. Querido Luis, lo que te copio a continuación me lo mandó Mario Desbordes. Creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema. Andrés vendría a ser Chadwick. Que era ministro del Interior. Sí. Y abajo dice, le reenvía mensaje de Desbordes. Dice, estimada Ángela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior. Disculpa, ayer hablé con la Roulette, ministro secretario de la No, creo, segundo jefe piso. claro, que el Jefe primer de asesores. Jefe de asesores. Sí. Lo que vendría a ser Miguel Crispi hoy día. Exactamente. Claro. Ya. Ayer hablé con la Roulette para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores De la nueva mayoría. de la nueva será. mayoría y están disputados, ¿Están dispuestos? Disputados, pero sí, ya, sí. dispuestos a negociar 2 cupos. Tú y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3, nos vamos a empantanar. Ya. A ver, yo... Ahí está la bueno, respuesta. La respuesta de Luis Hermosilla. Querida Ángela, ya le copié a Andrés Chadwick. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó Sebastián Piñera y no pudimos. Querido amigo, ya no es usted. No, de aquí ya para no adelante es, siempre amigo. ya las formalidades quedaron atrás. Ya hay familiaridad. Querido amigo, muchas gracias. Coméntame por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mío. Es una Chuta, espérate. cuestión, es una arista. La palabra económico no... Sí. no-
complicado. Me imagino lo lamentable de tu situación actual. Lo siento. Estoy encima del tema y te mantendré informada. Me imagino que se refiere a la situación económica. Sí. Económica y del nombramiento. Te agradezco y por favor también coméntale que de justicia no me llama nadie, ni siquiera para saber si estoy con vida. Increíble. Eso es lo que decíamos antes, que ella se sorprende de que nadie sepa nada un poco. Aquí está hablando Hernán Larraín y su equipo, que era el ministro de Justicia de la época, que también juega un rol en el tema de los nombramientos de los supremos. ¿Tenemos más? ¿Hay más? Mándemelo, por favor, porque queremos seguir leyendo. Me pide que te quedes tranquila. Esto es de ¿Quién Andrés es? Chadwick. Andrés Chadwick. de Andrés ¿será? Sí, sí. Que te insista que eres la candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente. Claro. El lobby está caminando, tú tranquila. Ahora, yo me imagino que en este minuto donde está el GAO, que es la Corte Suprema, y están en el Pleno discutiendo sobre esto, yo me imagino que aquí es como... No, pero es complicado porque a ver, lo que yo veo que está haciendo Ángela Vivanco en estos chats es haciendo su lobby, moviendo los contactos para ser nominada. Que muchos hacen. Y yo me pregunto si los demás tienen las patitas Totalmente. para sacarle en Estoy de cara acuerdo. esto a Ángela Vivanco. Estoy de acuerdo, porque en el fondo aquí lo que nosotros estamos viendo es la revelación, es el hecho concreto, lo que nunca habíamos visto de cómo se hace el lobby. El cerro con más Y pulgas. seguramente, como dices tú, los otros también lo hicieron. El También se tema- dice la chancha con más corrida. Sí, ¿no el es cierto? tema y lo grave de todo esto son las conversaciones que tiene posteriormente cuando ella asume, que está Claro. dispuesta hasta de conformar ser parte de una sala cuando se Claro. lo pide Luis Hermosilla, cuando a ella no le correspondía. Claro, en el Eso es fondo lo la pregunta delicado. es Cuando le cómo- entrega información Claro, que pasa todavía no es después. pública. La pregunta es cómo ella paga, comillas, Tal este cual. favor. Tal cual. Lo que Sí. está ocurriendo hoy día en la Corte Suprema es casi inédito. Ojo, que el Pleno de la Corte Suprema hoy día se esté pronunciando sobre la remoción de uno de sus pares, no hay muchos antecedentes en la historia de la República. Ojo, en el último tiempo. Pero ¿sabes lo que pasa? Ojo, eso Claudio, es ¿sabes? muy Sí, importante. mira, acá el lobby previo, mira, todo el mundo lo hace en las nominaciones. Claro. Para ser candidato a ser diputado no es llegar y postularse en un partido. Tenéis que hacer toda una negociación interna, un lobby, un proceso. Mira, en todo el lobby previo a mí no es, no lo encuentro tan terrible. Sino que en lo que decía Francesco, ¿qué pasa después? Cuando ya es jueza. Sí, porque aquí lo tenemos que dividir en dos partes. Eso es lo que decía al principio, que hay una Sí. parte de nombramiento que tiene su opacidad, críticas, ok, Claro. Sí. pero otra es cómo se pagan los favores. ¿Cómo se pagan los ¿Sabes favores? qué Pero te- Para llegar a la, perdón, y para llegar a la Corte Suprema, todos los ministros de la Corte Suprema han seguido el mismo camino. por eso, Claro. Exactamente. Y de lado para a hacer lado, tortilla derecha, hay que izquierda, romper lado a huevo. lado. Para hacer Mira. tortilla hay que romper huevo. El tema es después, una vez nombrada. Este Porque ya- además aquí hay otro tema, Sí. Pris, disculpa, para cerrar una idea que la tenía en la cabeza. Aquí no estamos hablando de una autoridad. Porque si Ángela Vivanco hiciera lobby con los senadores, bueno, pero los senadores son los que O sea, votan. lo hizo. O con Andrés Chadwick, Ministro del Interior. del Interior. ¿Pero quién es este señor? Si Pero bien, además, si espera. bien tenía una relación con el Estado porque era asesor del Ministerio del Interior, no tiene, no tiene poder como autoridad de la República, digamos, como dice. Por lo tanto, es en el bien de su amistad con Chadwick y porque trabaja con él, comillas. Pero mira, le damos este Vale, porque es el cierre del principio de la historia, para que nos quede claro. Está muy bien. Querida Ángela, supe hoy al mediodía, entiendo que estamos listos, le dicen, estamos listos, como feliz, ¿no? Te irá fantástico, mujer de poca fe, ja, 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 ja. Porque ella siempre estuvo- Claro, le decía, le- oye, le no mostraba la- sabe que nadie le ha pedido mi voto. Oye, tampoco sabe, nadie me ha llamado Mujer de justicia. poca fe. Sí. Ese mujer de poca fe como diciendo también, soy Mira, el protagonista de este Claro, y nombramiento. tú no creías lo que yo estaba haciendo, porque Claro. en algún minuto lo empezó a presionar. Y Ja, ahí ja, dice, ja. Gracias, querido amigo. Cuando todo se concrete, nos reuniremos a celebrar, si Dios lo permite. Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia. y El ahí cierre de Ángel. cierran el trato. Eso. Cierran el trato. Muy importante la primera etapa. Esto es cuando el presidente finalmente, Piñera en la época, Sí. la nombra como candidata y se va a la votación en el Sí. Senado, pero ya está listo, está cocinado. Dice. Yo solo una reflexión
antes de pasar a revisar los otros chats, porque aquí ya los otros chats es cuando ella ya está lista. A mí me generan serias dudas todo lo que estamos viendo, porque estamos en presencia, porque todo el tiempo nosotros lo que hemos dicho, Francesco, en Chile los poderes del Estado son independientes. ¿Qué tan independientes son después de revisar todas las personas que están involucradas al momento de nombrar a un ministro de la Corte Suprema? Porque aquí el Ejecutivo y también el Parlamento estuvo ahí encima, antes del nombramiento. Entonces, no sé qué tan independientes son los poderes del Estado. Pero, y hay antecedentes recientes de que ministros de la Corte de Apelaciones que han querido subir y que no han estado dispuestos a pasar este proceso, no les ha ido bien en el proceso, en la elección. Ejemplo, Dora Luxig, que era una destacada ministra de la Corte de Apelaciones. Ella estaba muy en contra de su nombramiento. Y en el fondo, ella no estuvo dispuesta a ceder sus principios, ni tampoco a participar en un proceso político como este. Y por eso no fue elegida, básicamente, en los hechos. Oye, pero si además piensa que las negociaciones tienen que ver con reuniones presenciales, que nosotros no tenemos idea. Cuando uno va a pedir el voto, es como, Francesco, necesito que votes por mí. ¿Por qué? Ya, no, porque yo tengo la idea de hacer así. No ya, existe. No, pues si hay una negociación no es porque alguien, yo te cedo mi voto, pero tú también tienes que ceder algo. No es transparente. No. Ya, mira, vamos con el otro chat. Mira, lo que vamos a ver ahora es parte de lo que, de alguna manera, siendo jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco le entregó como información a Luis Hermosilla. Y cuestiones claves, ¿ah? Aquí estamos hablando de dos investigaciones muy importantes. Mira, hola Luis, ¿cómo te fue con lo conversado? Gracias, dice él. Ya, hasta ahí va ese chat. Luis, ninguno está publicado. Aquí, espérate, aún. Esto es importante, porque esta información que ella le está entregando de forma indebida sobre temas muy sensibles para el gobierno en ese minuto. Claro, hay ciertas informaciones en toda acción judicial que son públicas. Hasta este momento esto no era público. Claro, y aquí le dice, ninguno está publicado aún. Exacto. Dale. Pero creo que este precedente es súper grave y deja a las Fuerzas Armadas y Carabineros en manos con el Consejo... ¿Perdón? En manos del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, toda la razón. En manos del Consejo de Defensa del Estado cuando presenten recursos de protección contra ellos. Coméntame qué te parece. Clarísimo, le dice. Pregunta. Claudio. Luis Hermosilla, en esa época, ¿era abogado del Ministro del Interior? Asesor. No todavía. ¿El Ministerio del Interior era parte de las causas con Carabineros? No en contra. Pero era parte. Estaba involucrado en la defensa, digamos. Sí. Es que estas son dos acciones judiciales distintas, una contra las Fuerzas Armadas y otra contra Carabineros. ¿Y por qué es grave, Claudia? A ver, una cosa es que yo cuente que hay un fallo. Y una cosa muy distinta es que yo le cuente un fallo a una de las partes o a un indirecto de las partes que está participando en ese proceso. La pregunta es, Luis Hermosilla, en las audiencias ante juzgado de garantía, en las causas del estallido social, ¿participó? Me parece que sí. Entonces, la cuestión es, si yo le estoy entregando información a las partes, a una de las partes. Claro. Eso es lo que se tiene que definir. Yo no estoy haciendo una afirmación. Eso es lo que se tiene que definir. Si y en eso esa es lo que deben estar discutiendo hoy día en la Corte. No, ni siquiera el lobby del nombramiento, sino que deben estar discutiendo este tipo de cosas. ¿Desde qué punto es reprochable, incluso ilegal, que ella entregue información a una de las partes? Claro. No, y si ella, o sea, esto ¿era publicable o no? ¿Era posible de informar o no? Según lo que entendemos, no. Y segunda cuestión, perdón, Francesco, y segunda cuestión, si es que ella ya tenía una opinión sobre la materia y una persona ligada a las partes ya sabía esa opinión, la pregunta es, si después en los recursos que se vieron sobre esas mismas materias, ella ¿cómo falló? Recusó. Claro. Bien, tenemos más evidencia en estas conversaciones a propósito de cosas que ella decía. 11 de marzo de 2020 ya, ¿ok? Estamos en otra época para que ustedes sepan. Amigo, ¿cuándo estás por Santiago? Necesito hablarte en persona sobre la quina de la Corte Suprema. Otra quina, otro nombramiento, otras personas que podrían llegar a la Corte Suprema. Ángela Vivanco, siendo jueza, está muy preocupada. Pero espérate, o sea, ella empieza a hacer ella ya está en la Corte Suprema. Ya está. Y ahora el lobby y ella al está revés. haciendo un lobby para alguien. Para conseguir los votos para formar la quina.
para alguien. O varios. De otro. De otro. De otro. O sea, ya no es personal esto. O sea, no es para ella. Habría que ver. No es para Están ella. buscando Pero, votos para otro. bueno, es bueno el punto porque quizás es para ella de todas formas por cómo se termina conformando la Suprema, no sabemos. Claro, no. Hola está bien. querida, llego el viernes, hola querida, llego el viernes en la mañana. A ver si podemos tomar un café ese día, si tú puedes, le dice ella. Ya. Y la terna es la siguiente, ¿no? Quesada 9, Sabaj 4, Avilés 4, Córdoba tuvo 2 votos, 1 mío. Gracias, Ángela. Esto es Corte de Apelaciones, no Corte Suprema. Es para la Corte de Apelaciones. Esto es Pero Corte que de antes Apelaciones. salía CS, pues. Sí. Bueno, pero es que puede haber más de una conversación, Repe, con respecto a estos Sí, por temas. supuesto. Y había interés de Luis Hermosilla con respecto a la información que le estaba entregando sobre una quina. Esta información termina siendo pública en algún minuto, pero aquí llega antes. Claro. Este es un camino privado y anticipado a lo público que Sí. toda quina se conoce después. Otra Por algo es. imprudencia, porque ya no es lo que ella está cometiendo. Yo no sé cómo se califica, pero entregar información anticipada antes que llegue incluso a La Moneda, porque entiendo que esta información llegó 4 días después a La Moneda. Entonces ya no corresponde. En el fondo, ella estaba entregando información sobre el nombramiento de ministro de Corte de Apelaciones a una persona ajena al Poder Judicial. Básicamente. ¿Eso Lo se que es hace? grave. La pregunta es, ¿eso se hace? Bueno, Por eso. Por eso. O sea, en este pleno de la Corte Suprema van a estar diciendo el perro con más pulgas. Si el problema no es yo creo que no es lo previo, porque lo previo lo deben hacer todo, sino que tiene que ver con básicamente lo que pasa después. Mira. Cuando ya es jueza. y gestiones a favor de ciertas personas o muchas veces por reclamos tuyos. Mira lo que vamos a ver a continuación, porque en el gobierno de Sebastián Piñera hubo un minuto en que se empezó a discutir el sueldo de las altas autoridades de la República. Y mira lo que dice. Bueno, aparte este chat con esta risa, ja, no hay un minuto de paz, dice Vivanco. Me siento muy decepcionada, porque la gente que ha tomado parte en esto es gente que aprecio y conozco hace muchos años y nadie siquiera ha sido capaz de advertirme. Me llega la indicación, estamos hablando de parte de un proyecto de ley, desde los senadores de oposición, o sea, no los aliados, comillas. Claro. Impresentable. Está hablando, insisto, de esta idea de rebajar los sueldos de altas autoridades, como por ejemplo la Corte Suprema. No, pero que fue un tema, me acuerdo que se discutió mucho, se discutió harto, y los jueces salieron así como gremialmente a decir, Sí. oye, nosotros no tenemos nada que ver con la cosa política, compadre, nosotros Sí. somos jueces de Y carrera carrera, nosotros hemos funcionaria. hecho una carrera, o sea, esto no es, Claro. no es No, como pues los no. diputados que son elegidos por elección popular. Lamberto o- Cisterna en la oposición en esa época que fue súper que claro. fue el argumento para que finalmente no sucediera. digamos. Me hace sentir muy mal, dice él, porque te encuentro toda la razón. Vamos. Y aquí está lo clave, ¿eh? Ward me escribe, Ward, ministro de la época, me escribe hoy un mensaje difuso que si bien es cierto, no es menos cierto, tanto que le tuve que preguntar qué estábamos hablando. Algo Lastimos. le quería decir, pero no le decía. Como que no le decía. Ineptos. No, y aquí lo dice trata Luis Hermosilla. pésimo. Entre la ineptitud y la deslealtad. Claro, porque ella insiste que, Deslealtad. ella insiste que no le llega la información por su sector y le llega por integrantes de la oposición. Ya, Pero pero además, ojo con esta palabra, porque aquí habla de deslealtad. ¿Qué es lo lealtad que es le la debían lealtad? a ella? ¿La lealtad que le debían a ella? Sí, pues. ¿Aquí hay una lealtad? ¿Por qué está Eso- cobrando la Sí. lealtad? ¿A raíz de qué? ¿Por qué ese es está el cobrando tema. lealtad? ¿Lealtad de qué? Es que la lealtad es una palabra muy delicada. Muy delicada. No, yo aquí también me pregunto por Hermosilla, que trata inepto Sí. a sus colaboradores cercanos y los veía todos los días prácticamente. Bueno, todo el mundo muy molesto, aquí ya está hablando de sus pares, me imagino, y frustrado, no cuantifica el gobierno lo que es pasar a llevar a los jueces. Uf. Espérate. pasar a llevar a ¿No los jueces. cuantifica el gobierno lo que es pasar a llevar a los jueces? ¿Qué es lo que es pasar a llevar a los jueces? ¿Qué Bajarle el sueldo, No, eso pero es ¿qué lo que significa como consecuencia? Porque aquí Claro, está lo que está diciendo porque en el ella fondo aquí- es no cuantifica. Te pongo otro ejemplo, Repe. O sea, las consecuencias que puede Exacto. tener eso. Te Exacto. pongo otro ejemplo. ¿Qué pasó hace un año con los autos del ministro de la Corte Suprema? Sí, pues el año pasado. Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Es pasar a llevar al Poder Judicial a hacer público algo y bypasearse el Poder Judicial. Y no solamente eso, sino exponerlos frente a la opinión pública. Eso es. Pero Pero cuando además, dice eso- cuando dice
no cuantifica al gobierno lo que es pasar a llevar a los cuantifica jueces. el daño. ¿Cuál es El costo. El Es el costo costo. de pasar a llevar a los jueces. Le van a pasar la cuenta. Te van a pasar cuenta. Exactamente, eso es. Ya, veamos el otro WhatsApp. Dice, para ahorrarse una porquería de plata, que tiene que ver con la rebaja de sueldo, para que no nos perdamos en la conversación. Bueno, es que en términos del Estado, efectivamente, una Claro. porquería de plata. Sí, pues Eso poca, pero es porque simbólica. lo que en el fondo se buscaba es una señal también. Sí. Pero ya salimos de esa discusión, pero mira lo que le responde Luis Hermosilla. Eso, pero además hay un tema de buenas maneras, de explicar, llamar, o sea, ese trato Los más... modales. Claro, que no se entere En por política. En política. El cuidado, es la forma. Obvio, sobre todo, cuando si después sale un fallo que no les gusta, se ofenden. Lloriquean un poco, dice, ¿no? Ya, A mí pero me aquí da esa estamos impresión. hablando. Aquí estamos hablando de cuando tú... Cuantificar. Cuantificar el costo. Ah, sí, y después hay un fallo que no les gusta. Así como me puedo yo desquitar. Ojo con eso. Hola, Ángela. Retirada la indicación. Pega lista. Listo. Se hizo Echa la la pega. pega, Ángela. No, Es bien. impactante. Es impactante. Es impactante. Sí. Claudio. La pregunta es, ¿cuántos de los otros ministros de la Corte Suprema también consideraron a Ángela Vivanco como interlocutora o como coordinadora para hablar con el gobierno? Con el poder. Toda la A mí, razón. a mí lo que me llama la atención es que generalmente la historia indica que quien se relaciona con los ministros de la Corte Suprema es el ministro de El Justicia. ministro de Justicia. Po. Para eso Y en, existe el todos los, ministerio, entre otras y en cosas. todos los chats, salvo una sola mención a OSA, una sola mención a Larraín, generalmente estamos hablando de ministros políticos. No, el ministro del Interior. Ministros políticos. Ward, ministros políticos. Quien hace el lobby para un ministro de la Corte Suprema generalmente es el ministro de Justicia. Así fue nuestra trayectoria republicana. Siempre ha sido igual, así. No los En lo ministros- formal, Claudio. No. En lo público. En Eh, lo que se avisa a la prensa, en lo que se entiende, pero no necesariamente. Dependiente. Generalmente los ministros de justicia han tenido un rol político también, Sí, claro. pero técnico. Y por lo tanto siempre se nombra y siempre se busca un ministro de justicia que tenga ese perfil para que no ocurra esto, Para que no haya sospecha. para que no Sí. haya sospecha. Pero lo que estamos viendo es que es muy descarado, pero no sabemos cuántas veces más ocurrió y con quiénes más. Esa es la gran pregunta. sí. ¿Quién sabía que ella además estaba haciendo esta gestión con Luis Hermosilla? Porque cuando ella habla, no habla solo, oye, me siento tata. Aquí todos enojados, aquí todos molestos. Sí, además Entonces, que- por eso es tan importante saber quiénes ¿Quiénes más? más sabían que ella tenía Sí. esta manito Pero dentro sí, del, a del ver, muñequeo. tampoco seamos ingenuos. Siempre el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema ha sido un tema político. Sí. Que este ministro es más de izquierda o que este ministro es más de derecha, que este ministro estuvo en causa de derechos humanos, que este ministro estuvo metió preso a empresarios. O sea, en el fondo... Y vamos empatando. No, claro. Y siempre Y vamos empatando. la discusión política obedece a que el tribunal, máximo tribunal, tenga una visión más o menos equilibrada, pluralista. ¿O no? Sí. Siempre ha sido igual. Por Empatada, eso no es diría. llegar y nombrar y las esquinas que se propone la Corte y que después pasa por el Senado y que hay conversaciones de pasillo y negociaciones de fuerzas políticas, que la bancada de acá, que la bancada de allá y todo lo que eso, Ángela Vivanco, no es nada de raro porque eso es así. Y las cuentas son cruzadas, independiente de las sensibilidades. así. Y Pero siempre la ha sido igual. Ya, pero la pregunta y no es- hay ningún ministro que haya sido nombrado simplemente se enteró en su casa. No, tienes toda la Los dos razón. conversan. Pero el tema es tema cómo es- pagaron. Po. Es como pagan de ¿Cómo vuelta. pagaron po. el favor? Es el tema. Eso, y eso es lo que nosotros estamos siendo testigos, que favores sí fueron pagados. Gabo, a mí me gustaría saber cómo es el ambiente, qué se percibe, cuál es la actitud, sobre todo el presidente de los magistrados. ¿Cómo era la cara al llegar? Porque no es llegar y hablar. El tema está, Pri, que ellos están allá. Están encerrados en esa sala, en la sala donde está el pleno a esta hora, que es un pleno extraordinario. En la tarde viene el ordinario, que ya estaba citado con regularidad para septiembre, pero este es extraordinario y se está hablando precisamente de la situación de Vivanco. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y quienes hemos cubierto temas judiciales sabemos cómo funciona esto. Van a hacer una vocería oficial adentro y ahí van a salir los ministros de la Corte Suprema y se van a esconder. Ahí nosotros ni siquiera los vamos a ver. Así que ojo también con eso porque probablemente no tengamos tampoco sus reacciones. Ahora, Ángela Vivanco, entiendo que hoy día no se presentó. ¿Cuál es la excusa y Sí. qué tan perjudicial podría ser para ella no estar presente? Porque es distinta la discusión cuando ella está presente. Mira, claro, el tema es que ella pidió el permiso antes. Los registros que nosotros tenemos es que ella pidió este permiso en agosto, entre el 9 y el 13 de septiembre. O sea, este permiso inicia hoy día. Ahora,
Probablemente ella ya haya tenido alguna alerta de que estos chats iban a salir. Todos sabíamos en algún minuto que, como iban a salir más chats de Luisa Hermosilla, muchas de estas personas probablemente estaban nerviosas y quizá ella dijo, anteponiéndose a esto es un supuesto, anteponiéndose a esto dijo, voy a pedir un permiso y no voy a estar presente el día de la sesión de pleno, que es hoy, 9 de septiembre. Pero eso también es una especulación, puede ser que efectivamente tenga un permiso de más larga data. Vamos a ver con el paso del tiempo si eso efectivamente es así. Ella no está en este minuto y claro, no se puede defender frente al resto de los ministros de la Corte Suprema. Gabo, es que con el chat que vamos a leer ahora, yo le digo una cuestión, no tiene defensa. Mi humilde opinión. Yo creo que con este chat no tiene ni una defensa. Toda la razón. Incluso justificamos la parte previa. Oye, pucha, echen una manito para que me nominen. Está perfecto. Pero miren esto. Esta cuestión sí que es heavy. Hola, querida. Ya no hay... Es que ya son amigos. Hola, querida. Sí. O sea, hola, querida. Amigo mío, ¿cómo estás? Comenzamos hace un ratito hablando de la formalidad, de los tratados de usted es menos más, no soy tan viejo. Hola, querida, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Alguna posibilidad que integren la sala penal mañana? O sea, no le está preguntando si ella está en la sala penal o va a estar en esa sala. No, le está preguntando, ¿podrías tú eventualmente estar mañana? Heavy. Por supuesto, si la sala me pide, voy. Ok, gracias. ¿Qué causa se ve? Amparo de la defensora de la niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar amparo. Acá hay una sugerencia. Absolutamente. Hay una sugerencia directa. No le dice, necesito que lo rechaces. El amparo o se rechaza o se acepta. Sí. El 50 y 50. No solamente le pide que integre la sala, le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Además. O sea, yo creo que tú como abogado se te está cayendo la cara, Claudio. Porque... Es que, a ver, me parece de la máxima gravedad esta situación, de la máxima gravedad. Porque aquí uno de los temas que se discutió a propósito de la acusación constitucional en el año 1993 contra CRCA fue la integración de salas especiales. Ojo con eso. Y eso fue mérito para la acusación constitucional. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aquí la Corte Suprema, frente a este chat, ¿qué debiera hacer a todo evento? Investigar, sí o sí. Porque la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema tiene que saber si es que efectivamente la sala se lo pidió. Primera cuestión. Y segunda cuestión, ¿por qué se lo pidió? No, Claudio, ¿Quién se lo pidió? Yo entiendo que ella finalmente no estuvo presente en la sala. La cuestión es... Ella hizo el tema es que le pidieron el favor. Y el tema es que se lo pide una parte interesada porque, insisto, Luis Hermosilla tenía relación con el Ministerio del Interior, por lo tanto con la Policía de Investigaciones. Pero entonces, si se lo pidió a ella, ¿a cuántos más? Pero que eso te abre... El tema es, ¿se rechazó o se acogió? No sé el resultado, pero no estaba ella. Lo que dice Claudio es muy cierto, hay que ver qué pasó. Insisto, esto te abre un abanico de posibilidades respecto de todas las causas en la sala penal que ella integró, donde Luisa Hermosilla podía haber tenido interés como parte o como tercero. Ese es el punto. Gabriel, ¿qué está pasando? Sí. Hay información de último minuto que la Corte Suprema suspende a la ministra Ángela Vivanco, tras las conversaciones con Luis Hermosilla. Entonces ya hay una resolución entonces que ya toma la Corte Suprema el Pleno hoy, suspender de sus funciones, que era algo que ya habíamos conversado. Y con esto se abre también un proceso disciplinario en su contra PRI-RP. No, totalmente. O sea, hay una suspensión que parece una decisión prudente hasta concluir con una investigación, me imagino yo, Gabo, ¿no? Sobre todo que ella no está presente. ¿Qué creo yo que claro, el tema ahora es notificarla, pero lo que pasa desde ahora es que ella queda apartada de sus funciones y no puede seguir viendo las causas que ella llevaba bien, pero adelante. hay una Entonces eso también es un tema que incluso la asociación de funcionarios que ya lo había pedido. Ese es el punto repe. Ahora viene la investigación, porque también la asociación de funcionarios estaba diciendo, necesitamos que se investigue no solamente a Vivanco, sino que a todos los magistrados que estén involucrados. A todos. Ya, y yo me imagino también aquí va a correr una acusación constitucional, que entiendo que hay algunos parlamentarios del socialismo democrático que están empujando la idea. Claro. Si es efectiva la sanción que se está tomando hoy día por el Pleno, es de la máxima gravedad. Insisto, hay pocos antecedentes, pocos precedentes sobre un ministro de la Corte Suprema en esta situación. Primera cuestión. Segunda cuestión, que se abra
una investigación no significa necesariamente que se abra un cuaderno de remoción inmediatamente. No, claro. Ojo con eso, se abre una investigación para que con las facultades disciplinarias que tiene y económicas que tiene la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, se pueda investigar todos los temas relacionados. La cuestión es, teniendo el Pleno de la Corte Suprema antecedentes claros de que hay diputados que quieren acusar constitucionalmente, ¿nos hacemos cargo nosotros del problema o dejamos que esto temas políticos y que la acusación constitucional llegue antes que nosotros hayamos adoptado una mención? Y me parece que en esto la Corte Suprema no tenía mucha opción. No tenía mucha opción. No, pero igual es buena la pregunta, Claudio, porque la Corte Suprema lo que tiene que evaluar es lo siguiente. Dejamos que el Congreso juegue en sus cartas y nos desprestigie aún más, porque ustedes saben cómo son las acusaciones constitucionales. Se dice de todo. Lo que menos hay es cuestión técnica y evidencia. Se dice lo que sea con tal de los que quieren ganar o los que quieran perder. El Senado es distinto. Claro, es verdad. Pero el desprestigio sería aún mayor. O por otra parte, para evitar ser nosotros quienes juzgamos, porque quizás también tengo alguna conversación por ahí media complicada que decían los parlamentarios. Sí, pero también convengamos, convengamos una cuestión y seamos súper honestos en estos temas. La Corte Suprema siempre hemos sentido que vive en otros tratos. Los jueces, bueno, iban a cambiar los autos el año pasado, les llegó el charchazo de realidad de, oye, compadre, el país no está para darse tu lujito. Claro, y ahí tuvieron que echar pie atrás. Y generalmente a la Corte le cuesta estar conectado con lo que pasa en el día a día. Me refiero en la contingencia, el momento país, etcétera, porque tienen otra lógica los jueces. Pero si el Poder Judicial, con lo desprestigiado que está, las últimas encuestas dicen que el 80% de los chilenos cree que hay justicia para A, B y C, que la justicia no es igual para todos. Entonces, puede ser también esto una oportunidad de que la Corte dé una señal, no le deje la pega al Parlamento, sino que la misma Corte zanje un tema. Yo creo que lo están haciendo ahora, esto es parte de lo que están haciendo, y me da la sensación de que la Corte va a ser drástica en estos casos, ya sean de la señora Vivanco o de otros, o lo que venga, porque no puede seguir tan desconectado con lo que está pasando. El pleno extraordinario de hoy día da cuenta, es una señal. Da cuenta de eso, y que hayan suspendido al inicio de una investigación a una ministra de la Corte Suprema también revela que hay antecedentes suficientes. Insisto, hay pocos precedentes, muy pocos precedentes en las últimas décadas sobre una medida como esta. Te hago una pregunta. ¿La suspensión es grave o en esta ocasión ellos se están poniendo amarillos y no rojos? Porque podría haber sido la remoción inmediata. Es que tiene que haber una investigación. Es que tiene que haber una investigación, claro. Sí o sí. Tiene que haber una investigación y por lo tanto están dando la posibilidad. Es que ¿sabes por qué te lo pregunto? Es que esto es lo más drástico que pueden haber tomado antes de una suspensión. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque aquí ya nosotros hemos revisado varios antecedentes que es re fácil para la Corte. Más fácil todavía qué fue lo que ocurrió en esos episodios. Primero, cuando entrega información que aún no era publicada. ¿Ya? Y además, cuando le pide integrar una sala e incluso le sugiere rechazar. Entonces, es súper fácil para ellos saber qué se hizo en esa oportunidad, si es que ella, o a lo mejor, oye, pudo haber sido puro bluff, sí, estoy tratando, y después no pude integrar la sala, porque eso fue lo que pasó, porque finalmente no pudo integrar esa sala, a pesar de la solicitud de Luis Hermosilla. Por eso te lo pregunto, ¿qué tan grave es la suspensión? Porque ya hay situaciones extremadamente graves, porque pudo haber sido la remoción. Y se pone la sala hoy día colorada y no amarilla. Es una muy buena pregunta, Pri, y ahí Gabo quizás nos puede dar mayor información. Porque ¿qué podría hacer la Corte adicionalmente? ¿Inmediatamente abrir un cuaderno de remoción? ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer en virtud de la gravedad de los hechos. Y segunda cuestión, Gabo, y quizás podría ser motivo del reporteo, es, conforme todos estos antecedentes, teniendo a la vista todos estos antecedentes, si es que no hay una denuncia a la Fiscalía por estos hechos, si es que la Corte Suprema oficia a la Fiscalía para que investigue también estos hechos. Porque si es que no hay una investigación penal a propósito de esto, porque eventualmente, no lo estoy afirmando, ojo, pero eventualmente podría haber una violación de secreto, que es un delito. Claro, pero es que lo que tú estás planteando sería más grave todavía. Porque si la Fiscalía se involucra en una investigación al interior de la Corte Suprema, ahí sí que no la habíamos visto nunca.
Es grave la situación. Es muy O sea, grave. muy grave. los parlamentarios al menos del Partido Socialista, Sí. que son creyentes en este caso, ya fueron a hablar a la Fiscalía de que se abra una investigación penal. Al menos desde ese punto de vista está presionado el punto penal sobre lo que haya hecho o no Y ahí Vivanco con Hermosilla. de todas maneras tendría que comenzar a investigar la Fiscalía. Gabo, ¿qué información tienes tú? Mira, esto se sigue alargando, Pri. Al principio nos habían dicho que esto duraba 1 hora, que era un trámite más o menos corto, que ellos iban a tener en algún minuto. Incluso se habló de una vocería de parte de la Corte Suprema aquí mismo. Y que lo que yo les contaba, los ministros iban a salir mientras nosotros estábamos escuchando esta cuña oficial de la Corte Suprema. Hasta ahora esto se mantiene, la sesión se mantiene todavía funcionando al interior de esta sala de la Corte Suprema y se va a mantener al menos por un rato más porque hay mucho que aclarar. Lo que dice Claudio es muy cierto, se está discutiendo también qué es lo que van a hacer ahora en adelante, porque hay que revisar la situación de Vivanco por un lado, pero también determinar si hay otras personas dentro del Poder Judicial que sabían de estos chats, de estas vinculaciones entre Vivanco y Hermosilla, así que esto podría ser muchísimo más largo, Repe. Claro, lo que pasa es que lo que está diciendo Gabo es súper clave y me refiero también a lo que me estaba diciendo la PAME. La incautación del teléfono de Ángela Vivanco, si es que se investiga desde el Ministerio Público, va a ser también fundamental. O sea, eso puede ser otra caja de Pandora, digamos. Porque si la Fiscalía inicia una investigación de esto, yo me imagino que el teléfono se le va a incautar, ¿o no? Hay otra investigación en la Fiscalía de la pareja de Vivanco que ya se le incautó el teléfono, con un fiscal de Aysén que está suspendido en sus funciones. Es decir, Vivanco ya tuvo que salir a dar explicaciones respecto de lo que hacía su pareja. Claro. Pero no se le incautó pero su teléfono. diciendo que ella no era la de los mensajes. Así es. Pero ojo que si Ella dijo a eso. se le incauta el teléfono, porque ya sabemos la conversación que tuvo con Hermosilla. Pero en ese teléfono podría haber chat con otros magistrados, ¿o me equivoco? Y eso, por eso yo... Que estuvieron en esa sala. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Que estuvieron en la sala en la que ella quería formar parte, pero no, finalmente no formó parte. ¿Para qué? Para rechazar este supuesto amparo. O sea, hay que investigarlo todo. Toda la razón. ¿Y sabes por qué yo insistía en que si la Corte hoy día está siendo más blanda? Porque podría ser súper tajante. Porque en esas conversaciones, si es que ella se le incauta el teléfono, podrían ellos también estar salpicados. Claro. Y además, otra ¿Y quién cosa. es más? Otra cosa. Un desastre. Porque resulta que cuando ella se comunica con Luis Hermosilla por primera vez, con mucho respeto, tratándolo de usted, por supuesto, le dice, le escribe Ángela Vivanco, su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted. José Ramón Correa fue jefe de gabinete del excontralor Ramiro Mendoza y ha sido cercano a la actual contralora subrogante Dorothy Pérez y al exministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peña y Lillo, qué sé yo. Entonces, ¿qué certeza tenemos hoy día nosotros? Que así como José Ramón Correa le dio el contacto a Ángela Vivanco, también se lo dio a otros magistrados que hoy día integran la Corte. O contralores o contraloras. que Si estamos en pleno proceso de elección de contralor o contralora. No, esa otra cuestión que el gobierno no sabía explicar. ¿Por qué no tenemos contralor? No hay contralor. Es impresionante. O sea, está la contralora subrogante, sí. Sí. Pero han alargado o la ese nombran, tema. o nombran un nuevo contralor, pero no puede seguir siendo subrogante. Dilatando. ¿Qué es Increíble. lo que hay detrás de hoy día? Mira, con esta cuestión están todos bajo sospecha. Es que yo creo que por eso es. Todos. Yo creo que por eso es. Evitando sospecha. cualquier ruido, mejor no elijamos a nadie todavía. Por ejemplo, el ministro Cordero sale a comentar el caso Hermosilla. ¿Y por qué no da explicaciones de por qué no hay contralor? O sea, a él le corresponde. ¿Y sabéis qué han dicho, Repe? Han dicho, tranquilo, si ya viene. Como si nos quedáramos tranquilos. Bueno, como si fuera suficiente. Una desfachatez. La caja de Pandora quedó... La verdad Impresionante. que una desfachatez. Es realmente impresionante Bueno, lo que quien estamos le dio el viendo. teléfono, solamente quien le dio el teléfono a Ángela Vivanco, de Luis Hermosilla, para que lo ayudara en su nombramiento, es precisamente muy cercano a la actual contralora subrogante Dorothy Pérez. Cuando el ministro Cordero dijo que esto iba a abrir una caja de Pandora, no se equivocó. Y esto está salpicando para todas partes. La caja de Pandora